Cuando nosotros habíamos presentado los proyectos de vivienda, por cierto con bastante demora, por una discusión que no quiero volver ni a explicar ni nada, cada uno de ustedes la conoce, por una discusión sobre el tema de la factibilidad eléctrica en el predio de Santa Catalina. Pero esa fue la discusión que a nosotros nos llevó a que trasladásemos muchísimo tiempo la posibilidad de presentar los proyectos porque no teníamos la factibilidad para la alimentación energética. Cuando logramos la factibilidad, la logramos por un punto en común y de necesidades comunes con el gobierno de la provincia, más específicamente con el Instituto de la Vivienda de Corrientes. En el barrio de las 550 viviendas Pirayuí Nuevo, el INVICO tenía que completar la obra con la construcción de un centro de distribución. Y el único lugar posible era un espacio público en el barrio. Y entonces las autoridades del INVICO se comunicaron para decir si podíamos hacerle la traslación de dominio del espacio que necesitaban para construir el centro de distribución. Y fue un punto en común. Nosotros le dijimos sí, en la medida en que nos puedan dar para la construcción de 200 viviendas la factibilidad energética para alimentar esas 200 viviendas desde ese mismo punto, el centro de distribución en las 550 viviendas del barrio Pirayuí. Y ahí conseguimos factibilidad energética. Ese fue el momento que tuvimos factibilidad energética, completamos nuestro papel y pudimos avanzar para adelante. Hicimos la escritura relativa de dominio del espacio para el centro de distribución al Instituto de la Vivienda de Corrientes. Con eso concretamos después el proceso licitatorio y la adjudicación y obtuvimos la no objeción financiera y la transferencia del anticipo financiero, como le dije, 18 de noviembre del 2015, el 15%. Ahora, nuestro proceso licitatorio también involucraba una licitación por la infraestructura completa, el nexo de energía entre el barrio 550 viviendas, la distribución eléctrica en media baja tensión, cordón, cuneta, agua potable, cloacas y desagües pluviales. Esta licitación no recibió la no objeción financiera. No recibió no objeción financiera, no recibió aprobación. Y cuando requerimos los motivos nos dijeron que estaban agotadas las partidas presupuestarias y que para esa licitación nos entendamos con el siguiente gobierno. Con lo cual también dejamos manifiesto que nosotros no íbamos a empezar la construcción de 200 viviendas sin tener la infraestructura garantizada. En referencia al anticipo financiero de los 9.403.000 pesos que se habían transferido a la Municipalidad de Corrientes. Con posterioridad al cambio de gobierno, tuve la oportunidad de entrevistarme en el mes de febrero, con el secretario de Vivienda de la Nación. El primer reconocimiento que le hice al secretario de Vivienda fue decirle: nosotros tenemos 9 millones de pesos que son ustedes, por viviendas que no podemos ejecutar si no podemos resolver el problema de la infraestructura. La respuesta en ese momento del secretario de Vivienda fue: voy a ver y miro y veo qué es lo que está por pasar, qué es lo que vamos a hacer. Hasta ahora la instrucción que nosotros estamos dando es viviendas
para los cuales se transfirieron el anticipo financiero, y esto fue público conocimiento, porque lo anunciaron casi públicamente, continúan con su regular ejecución. Licitaciones o anticipos que no se hicieron se dan por caídas. Esta fue la respuesta del secretario de Vivienda, al cual le dije: vamos a buscar entonces el mecanismo para devolver el anticipo, porque en estas condiciones nosotros no podemos realizar la vivienda, no podemos hacer 200 viviendas sin tener el resto de la infraestructura. En el camino nos encontramos con otro punto de coincidencia, con el gobierno de la provincia de Corrientes y con el INPICO. La necesidad que tenía el Instituto de la Vivienda de Corrientes de tierra para la construcción de viviendas que tenía el trámite para licitar. La demanda del INPICO era 725 lotes, 300 lotes ubicados junto al predio Procrear, junto al predio que estaba cedido al fideicomiso Procrear, y 400 lotes en el mismo polígono donde nosotros habíamos presentado el proyecto de 200 viviendas. En el resto del polígono iban a instalar 400 viviendas que estaban destinadas, al menos en la explicación del INPICO, a la relocalización de un programa de erradicación de asentamientos irregulares que iniciaba o que iba a iniciar en su desarrollo el Instituto de Vivienda. Coincidimos en que nosotros podíamos proporcionarle los 725 lotes, y los 25 lotes que me quedaron restantes estaban destinados en ese momento a un pedido que hizo una organización social, creo que la FOB, al INPICO, para generar un mecanismo autoconstructivo de que será el total: 400 en Lindero a la Montaña, 300 en Lindero a Procrear y 25 también en Lindero a la Montaña. El convenio lo firmamos el 22 de marzo, también aquí en la municipalidad, con la presencia del interventor del INPICO, el contador Bernardo Rodríguez, y el ministro secretario general de la Gobernación, el doctor Carlos Villar. Hicimos una reunión en el Salón Pochorroch, y ahí hicimos la firma de la estructura traslativa de dominio por 725 lotes. Con una cláusula dentro del convenio, y este fue el punto de coincidencia, que establecía que el INPICO se hacía cargo de la construcción de las redes de energía, agua, cloaca, cordón cuneta y desagües de todo el polígono que involucraba a las 400 viviendas más las 200 viviendas que tenía adjudicada la municipalidad. Para no errar. Al momento, artículo segundo del convenio que firmamos en ese momento, al momento de instrumentarse la donación y dentro del programa de urbanización del polígono total, se establecerá el cargo de que el INPICO deberá, dentro del plazo de 2 años, contados desde la formalización de la transferencia, dotar a todo el polígono de mayor extensión, dentro del cual se encuentran los 471 lotes a donar, la infraestructura básica consistente en provisión de red de agua, red de cloaca, saneamiento fluvial, superficie y o subterráneo, consolidación, empleado de calle, cordón cuneta, red de energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público, realización de veredas y arbolado de las mismas. En el proyecto y ejecución de las obras de infraestructura deberán cumplirse las pautas y características técnicas definidas por el municipio y las obras serán aprobadas por este último. Asimismo,
el Instituto deberá dar inicio de obra dentro de los 12 meses de perfeccionada la escritura de traslado de dominio, asumiendo la obligación del resguardo, conservación y custodia del predio dado de donación. Esta escritura relativa de dominio ya se hizo por separado y el IPICO está en su gestión ante la Secretaría de Vivienda para la obra de infraestructura, para las obras de vivienda de relocalización y también para las 300 viviendas acostadas al lado lindero al predio Procrear, que hoy está en custodia del fideicomiso Procrear. Esto dio lugar a una segunda reunión con el secretario de Vivienda de la Nación, donde volví a plantear el tema específico, respecto de los 9.403.000 pesos. 15% de anticipo para la construcción de viviendas a un costo de vivienda de 307.224 pesos. Diciéndole, hemos encontrado con la provincia un punto de coincidencia de cómo desarrollamos la infraestructura. Ahora tenemos que ver costos. En ese momento era imposible afrontar la construcción de las viviendas a un precio de 307.000 pesos por día. Era imposible poder afrontarlo y nuestro planteo era qué iban a hacer, porque no era un planteo de la Municipalidad de Corrientes, era un planteo de todo el país, explicando cómo recomponer costos para continuar adelante con los proyectos, con los programas de vivienda que tenían en ejecución. En ese momento, el planteo del secretario de Vivienda fue que estaban analizando la redeterminación de los montos adjudicados por cada vivienda y que tomásemos un nuevo compás de espera para iniciar este planteo. En el mes de noviembre del año 2016 nos comunican que si dábamos inicio a las tareas previas que se realizan para la construcción de vivienda, desmonte, nivelación, traza de calle, ellos estaban en condiciones de incorporarnos a pedido nuestro dentro de la resolución 62E del año 2016, 62-E del año 2016, que se emitió el 30 de abril de ese año, que podíamos a solicitud nuestra incorporarnos dentro de ese programa y que entonces podíamos revestir la característica de redeterminar los valores de los precios de las viviendas, los valores que nos transferían para la ejecución de las viviendas. Hicimos esos pasos, iniciamos las tareas previas con la empresa adjudicataria, transmitiéndole esta comunicación de la Secretaría de Vivienda de la Nación. ¿Por qué digo transmitiéndole? Porque en ese momento las viviendas, las empresas, lo que querían realizar era una rescisión de contratos porque decían por estos costos no se muevan. Este era el punto. Entonces dijimos, este es el compromiso que hizo el Gobierno Nacional y nosotros acompañamos este compromiso diciendo va a haber una revocación. Iniciamos la tarea previa y comunicamos a la Secretaría de Vivienda de la Nación de estas tareas previas, enviando toda la documentación, enviando las fotos, enviando absolutamente toda la documentación que nos requirieron, realizando todos los replanteos de obra que nos habían solicitado. Y el 13 de febrero del 2017 nos comunicaron formalmente que el 100% de la obra estaba dentro de la readecuación y que pasaban a reconocernos de un monto de 307.000 pesos por vivienda, monto original del convenio del ACU, como le llaman en la Secretaría de Vivienda,
nos pasaban a reconocer un monto de 613.770 pesos por 30 por cada unidad habitacional. Y dentro de los propios trámites y expedientes y gestiones que tuvimos que hacer, se incorporaba el compromiso del INVICO de que el INVICO se hacía cargo de los servicios en el total del polígono donde iban a estar construidas, en definitiva, 600 viviendas de mejor vivir, 400 del INVICO, 200 gestionadas por la municipalidad. El 16 de febrero, luego de esa comunicación reciente, el 13 de febrero, el 16 de febrero, recibimos la comunicación de la transferencia del anticipo del 25% del monto total de la obra para ser efectivamente iniciada. 16 de febrero. El 25% de la obra, que con precios readecuados era de 122.754.060, el 25% implicaba un monto de 30 millones de pesos. 30 millones y piquito, específicamente. El mencionado monto de los 30 millones de pesos. Nosotros recibimos la transferencia de 21.034.298,37 de anticipo financiero para el inicio de obra, que sumado a los 9 millones que habíamos propuesto devolver, se constituyeron en el anticipo financiero del 30%, del 25%, 30 millones de pesos. Esa es el historial financiero. Y en el camino, como nos habían indicado, nosotros a principios de diciembre iniciamos efectivamente las obras. Limpieza del lugar, nivelación del lugar, instalación de obradores e inicio de la construcción de las fundaciones de las viviendas que se van a construir. Esa es una foto aérea, para quien la quiera ver. Digo, aquel que dice que las viviendas no existen, esa es una foto aérea, con un avance de obra que uno puede más o menos establecer en un 6%. Más o menos, con movimiento de tierra y los ítems que tienen una obra en términos particulares, y lo pueden ver acá, más o menos del 6%. Y esas son las obras que están ejecutadas y que avanzan parcialmente. Hay una cuestión de la que así nos tenemos que hacer cargo. Digo, teníamos el anticipo financiero el 16 de febrero teníamos el anticipo financiero. Deberíamos haber generado a partir de ahí una velocidad de ejecución. Sí, es posible. Ahora, imposible fue avanzar con una velocidad de ejecución suficientemente rápida para cumplir con el 25% del anticipo financiero, porque las condiciones climatológicas sinceramente no nos dieron. Las condiciones climatológicas no dan ni dan hoy para poder tener un avance de obra mayor al que estamos tratando de generar, aún presionando sobre las empresas. Aún presionando sobre las empresas no da. Y no es una realidad nuestra, digo, no es una realidad de las 200 viviendas, es una realidad de toda la obra pública que estamos desarrollando, de toda la obra pública que está desarrollando todo el mundo en esta provincia. Los avances de obra son lentos. Las obras tienen largos periodos de suspensión por una cuestión climatológica que nos está afectando y nos está pegando. Hasta el momento, nosotros tenemos certificado un 7,5% de avance de las obras, y eso está efectivamente pagado a las empresas, sin ninguna factura falsa y sin ninguna mentira. Se logró exactamente lo que se avanzó. Y también con dos certificados más en trámite administrativo en la municipalidad,
que van a terminar siendo dos certificados con 0% de avance debido a la característica del mes de abril. Las características del mes de abril indicaron que no se hizo absolutamente nada. Esto es real, es absolutamente real. No se hizo nada. Este es el historial de la obra. Esta es la situación que se presentó en las características desde aquel origen de la transferencia hasta esperar a que asuma el nuevo gobierno y con el debido respeto de la voluntad democrática ir a renegociar no con las anteriores autoridades sino con las autoridades que habían sido electas, como tenía que tener continuidad la 200 viviendas.